Aleluya, Señor. Eres bueno, maravilloso, misericordioso. Jesús, manos levantadas. Lo has dicho, Señor, y así será. Lo que tú dices, eso será, en el nombre de Jesús. Lo has dicho, Señor, y lo que tú dices se hace. Lo que tú dices, Señor, es lo que debe ser, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por ser tan maravilloso. Gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu poder, Señor y Dios, estamos, Señor, seguros y resguardados. Gracias, Rey, porque, Señor, en tu voluntad perfecta, agradable y maravillosa, Señor, está nuestra vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios, porque, Señor, el mejor sitio para estar es en el centro de tu voluntad, Señor, y estamos allí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Aleluya, Señor. Amén, Señor. Y amén, denle un aplauso al Señor. Qué bendición estar en la casa de Papá Dios. Tome asiento. Bueno, veo personas que nos visitan por primera vez. Por favor, dejen su mano levantada. Las personas que vienen hoy por primera vez, Lady también, allá hay otra señorita. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Alguien más por aquí? Bueno, los que se están conectando también a través de Facebook Live y más adelante lo harán a través de YouTube. Sean todos bienvenidos, bienvenidos aquí a la casa de Papá Dios. Es un verdadero privilegio el poder compartir la palabra. Dígale al que tiene al lado, hazme el favor y apagas tu celular. Póngalo en modo de vibración, en modo avión, no sé, algo que no vaya a interrumpirnos el escuchar el mensaje. Bueno, entonces, estemos todos listos. Ya todos tienen su celular apagado. Si tienes la Biblia allí, incluso puedes dejarlo en modo avión para que no se te vaya a cruzar alguna llamada, algún mensaje y pues te interrumpan en la palabra de Dios. Qué bueno saber que Dios ha sido bueno. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? ¿Y para los demás? ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? Denle un aplauso al Señor. Qué bendición estar aquí en la casa de Papá Dios, como les dije, para compartir su poderosa palabra, su poderosa palabra. Bueno, venimos en una serie que tenía que ver con la parte de las finanzas. Y pues bueno, hoy terminamos, más sin embargo, el enfoque para el día de hoy tiene otro lado, listo para que estén preparados. Hoy terminamos esta serie. Y antes de ello, encontraba una historia que yo vi de algún lado en Estados Unidos, que un muchacho llegó a una joyería a comprar un anillo, pero un anillo de compromiso. Y dijo, deme un anillo, pero muy bonito, uno que tenga bien, bien hermoso. Y escogió un anillo bien, bien lindo. Y pues obviamente tenía cierto costo, ¿no? Entonces el dueño de la joyería le dijo, ¿se va a casar? Sí, le preguntó, dijo, está muy bonito el anillo, ¿se va a casar? Y él dijo, no. Y entonces como que, ¿para qué comprar el anillo? Entonces le dijo, lo que pasa es que yo vivo con mi mamá solo, mi mamá me crió a mí solo y ella me educó, ella se esforzó por mí, ella siempre, 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 siempre me ayudó y gracias a mi mamá es que hoy soy lo que soy y le compro este anillo porque ella siempre me dijo que uno de los sueños que tenía era tener un anillo de compromiso. Pues no se lo dio un hombre pues en amor, pero se lo voy a dar yo como hijo. Entonces, qué bonito, le dijo el señor de la joyería y le dijo, esto me parece tan bonito. Entonces, como vio ese acto tan bonito, llegó y dijo, bueno, le vamos a hacer un descuento que solo le hacemos a los clientes, pues, súper, hiper, mega, archi especiales. Y él le decía, bueno, y le compartió la historia, y es que él era un buen hijo.
siempre le ayudó a la mamá, o sea, fue obediente, correspondió al cariño que la mamá le había dado siempre. Y él le comenzó a contar la historia con su mamá y cómo era la convivencia, y pues cómo su mamá había sido una excelente mujer y cómo entonces él había podido corresponderle, pero ahora que tenía los recursos quería hacerlo a través de un anillo también. Pero siempre él procuró estar bien con la mamá, él procuró honrar a la mamá. Entonces encontraba en esta historia algo y que tiene que ver con el tema de hoy, y es que no es solamente lo que damos físicamente, sino lo que vivimos, ¿cierto? Cómo vivimos, porque te pueden dar un regalo muy bonito, pero si con tus hechos te están demostrando constantemente cosas que deshonran tu nombre, ¿cierto? Que te traen tristeza, pues creo que no. Las dos cosas son importantes, ¿listo? En expresar nuestro cariño, nuestro amor a través de detalles es bonito, pero acompañar eso de una vida que demuestre que esa persona es importante para nosotros. Ahora, si eso lo hablamos en términos humanos, hablando de la parte financiera y específicamente de lo que el tema que estamos tratando durante este mes, es importante, y lo vamos a ver más adelante y ir aclarando aún más, si es importante y a Dios le agrada que nosotros ofrendemos, que nosotros diezmemos, que nosotros demos una primicia. Lo veíamos hace 15 días y hace 8 días, ¿verdad? Y es importante, la Biblia dice que a Dios le agrada que le honremos de esa manera, pero también la Biblia nos dice que a Dios le agrada que vivamos a la manera que Él quiere que nosotros vivamos. Por eso el título para el día de hoy es más que un anillo. ¿Más qué? O sea, es más que dar dinero. ¿Listo? En la iglesia no todo es dinero. Pues obviamente ofrendamos, diezmamos y ya lo aprendimos, esos principios, pero es más que eso. Es más que eso. Me comentaba con mucha tristeza en el Instituto Bíblico hace muchos años, muchos años yo me gradué. Ya me gradué y estamos en el 2024. Uy, Señor, ya me gradué hace mucho rato. Y yo me acuerdo, casi que estudiamos con los papiros originales, con decirle eso. Y entonces yo me acuerdo que tenía un compañero, y ese compañero había estado en Europa, y en el pueblo donde él estaba el enfriamiento espiritual había llegado a un momento tan duro que inclusive en ese pueblo, que la mayoría habían sido cristianos, creyentes, pues, y que decían serlo aún, pero cuando iba el ministro a saludarlos, a compartir de la Biblia, ellos de una vez sacaban era el sobre del diezmo de la ofrenda. Ellos habían caído en el otro extremo, en donde pensaban que la vida cristiana es solo dinero, solo plata. Y entonces yo decía, qué tristeza. Y yo veía el ejemplo de este niño, de este muchacho, perdón, que no solamente le dio un presente a su mamá, ¿cierto? A través de este anillo, sino que aparte de eso acompañó ese presente con una vida que honraba el nombre de su mamá. Amén. En ese orden de ideas, más que un anillo, vamos a responder hoy la pregunta de cómo acompañar bien cada dinero que damos. Cómo acompañar bien cada dinero que damos en la casa de Dios. ¿Listo? Vamos a ver cómo. Entonces, número 1, buscando agradar a Dios con toda tu manera de vivir. Buscando agradar a Dios, ¿cómo? Con toda la manera de vivir. Hace 8 días incluso hacíamos énfasis en Hebreos capítulo 11, versículo 4, en donde decíamos que por sus ofrendas Abel había sido recordado. ¿Sí se acuerdan? Que dice que las ofrendas de Abel hablaban por él. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y dice que por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Entonces Abel honró a Dios entregándolo lo mejor, y eso lo vimos la semana pasada. Ese fue el énfasis. Pero hoy vamos a hablar del segundo personaje del cual hablamos, pero no hicimos énfasis en él. Hoy sí, y es Enoc, que está inmediatamente después. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios.
¿Qué hizo Abel? Agradó a Dios. Me gusta que la palabra del Señor está totalmente armonizada, porque después de hablar de un tema de ofrendas, después habla de un tema de vivencia, de cómo vivir para agradar a Dios. Pero aquí no dice nada de cómo fue que agradó a Dios, solo dice que agradó a Dios. ¿Listo? Para ello tenemos que ir entonces, para saber cómo fue que Abel agradó a Dios. Vayan conmigo a Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Si pueden leerlo rápido, y si no, aquí tenemos en la pantalla. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Listo? Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Tremenda gente como vivía de tiempo. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Murió jovencito, pero bueno, no, eso lo hablaremos después. La cuestión es que, no, y sí, o sea, si ustedes lo ven en promedio, Matusalén, su hijo, vivió 969 años. Imagínense que realmente para el promedio, pues no fue joven. Pero dice, caminó pues Enoc. La palabra aquí nos da la clave, y la palabra caminar es la palabra seguir. En el idioma hebreo es la palabra seguir, y la palabra seguidor en el Nuevo Testamento se convertiría en la palabra discípulo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Es un seguidor. Entonces podremos ver que Enoc fue un buen discípulo, un buen seguidor de Dios. Amén. Y para ser buen seguidor de Dios, uno tiene que conocer muy bien a Dios. Tiene que conocer muy bien a Dios. O sea que la cuestión no es que traigamos dinero solamente. Ciertamente es una bendición traer, ser generoso, y la generosidad produce generosidad. Proverbios capítulo 11, versículo 25, se nos dice que el generoso, el alma generosa será prosperada. Pero no solo es eso, mis queridos hermanos, sino que la palabra nos dice que no le sirve al hombre ganarse al mundo y perder su alma. Lucas capítulo 9, versículo 25, en el lenguaje sencillo lo voy a leer yo. Dice, de nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al fin se destruye a sí misma y se pierde para siempre. Y la Biblia nos dice literalmente que nosotros, y lo hemos visto durante este tiempo en Colosenses 3:23, que en todo lo que hagamos nosotros debemos buscar agradar ¿a quién? A Dios. Y la mejor manera de agradar a Dios es siendo su discípulo, un buen discípulo. Es más, en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6, cuando el Señor dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará, lo cual da a entender que debemos sembrar. Pero también después va a decir en ese mismo capítulo, en el versículo 12, porque la administración de este servicio, es decir, cuando tú das, cuando tú bendices, cuando tú honras el nombre del Señor a través del diezmo, de la ofrenda, de la primicia, listo, dice acá, no solamente suple lo que los santos le falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. ¿Hacia quién? A Dios. Entonces esto nos muestra, mis queridos hermanos, que no solamente es dar dinero, sino acompañar nuestro dinero de una vida que agrade ¿a quién? A Dios. Y para agradar a Dios, la única manera de agradarlo es por medio de conocer su palabra. La palabra nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios, toda la escritura. ¿Cuánta escritura? ¿Cuánta? Ustedes se lo están leyendo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. O sea, no solamente es dar, porque dar es algo que está en la palabra de Dios. La palabra del Señor nos muestra que a Dios le agrada que tú le bendigas la obra de Él a través de tu diezmo, tu ofrenda, tu primicia.
Cuando una persona no da es porque no ha entendido que lo que tiene es de parte de Dios, y lo aprendíamos en lecciones pasadas. Pero no podemos centrar nuestra vida solamente en el dinero, por eso debemos buscar agradar a Dios. Y la única manera de agradar a alguien es conociendo a ese alguien. Amén. Pasando tiempo con ese alguien para saber que le agrada a Dios. Yo les he contado esta experiencia muchas veces a algunos. Mi mamita, que ya está en la presencia del Señor, ella, ella no era de recibir flores. A diferencia de la mayoría de las mujeres les gustan las flores, pero la mayoría no son todas las mujeres. ¿A cuántas mujeres aquí les gusta recibir flores? Levante la mano. ¿A cuántas? ¿A cuántas? Levante la mano. No todas les levantaron la mano, ¿cierto? Mi mamá no le gustaba, pero mi mamá sí le gustaba que uno llegara a la casa con algo que le gustaba a ella comer. Y ella se sentía, sí, bendecía más y se sentía más agradada cuando yo llegaba con algo que le gustaba que, con unas flores. Sí, de pronto las hubiese recibido, obviamente. Pero ¿cómo hacemos para nosotros agradar a alguien? Pues conociéndolo, hermano. Pues conociéndolo. Es más, nosotros todos los días debemos estar en esa búsqueda constante para encontrarnos con nuestro Señor y conocerlo más. Así que no se trata solamente de dar, o sea, sí debemos dar, porque la Biblia lo dice, pero acompañar ese dar con nuestra vida que agrade ¿a quién? A Dios. Y para agradar a Dios yo debo conocer la Escritura, porque la única manera de conocer a Dios es a través de la Biblia. ¿A través de qué? De la Biblia. Qué insistencia de que leamos la Biblia, pero es que es la única manera, la única manera. El conocimiento de Dios no llega por horno microondas, mis hermanos, ya lo he dicho más de una vez. Tú no pienses que vas a conocer a Dios ya porque elevaste una oración solamente de 5 minutos y leíste la Biblia una vez en el mes. Hay personas que piensan que es así. Ah, no, yo ya conozco de Dios. No, mis hermanos, y entre más tú lees, más te vas dando cuenta que tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. Entre más tú lees, te vas dando cuenta. Y también he hecho este ejemplo en otras oportunidades. Nosotros vemos el sol desde aquí. Bueno, no directamente, pero tratamos, ¿cierto? De ver el sol. Y nosotros dibujamos el sol. ¿Cómo? ¿Cómo dibujan los niños el sol? Y casi la mayoría. ¿Es un qué? Círculo. ¿De qué color? ¿De qué color? Amarillo. Y le hacemos cositas a los lados, ¿cierto? Aún los que no sabemos dibujar muy bien, nos toca, si tengamos 50, dibujar de esa misma manera. Pero si nosotros nos damos cuenta ahora, por el avance de la tecnología, con todos esos aparatos que ha inventado el hombre, uno se da cuenta que al acercarse a Dios es mucho más que algo, que un círculo amarillo. El sol tiene muchísimos colores y es más intenso a unos lados que en otros, los colores que tiene por el calor que de ahí sale. Pero cómo ha hecho el ser humano para conocer esto? Porque se ha acercado con esos aparatos que tenemos. ¿Cómo hace un cristiano para conocer a Dios? Pues acercándose a la palabra de Dios. Y yo no puedo agradar a una persona que no conozco. Así que el mensaje es: sí debo dar, porque a Dios le gusta, a Dios le agrada. De hecho, en cierta manera es una orden de parte de Dios. Pero yo no puedo quedarme solo con dar. No se me puede volver mi vida con que di y allá verá, no me vuelvo a acordar de Dios. Yo debo buscar siempre agradar ¿a quién? A Dios. Y para agradarlo yo debo conocerlo. ¿Debo qué? Conocerlo. Juan 17 dice: este es la vida eterna, en que te conozcan a ti y a tu Hijo, a quien tú has enviado, dice la palabra de Dios. Número 2, ¿cómo más podemos acompañar ese dinero que damos para la casa de Dios? ¿Cómo acompañar bien cada dinero que damos? Número 2, siendo humildes y justos con los demás. Siendo humildes y ¿qué? Y justos con los demás. Ya vimos que en cuestiones económicas, lo cual agrada a Dios, ese dar debe estar acompañado de vivir una vida de conocimiento de Dios para agradarlo, ya lo vimos. Y pegadito de eso, nosotros debemos acordar
que todo lo que nosotros hacemos es porque Dios lo ha permitido, ¿cierto? Y que nosotros debemos siempre ser humildes y justos. Porque, mis hermanos, como les decía hace 8 o 15 días, lo que nosotros tenemos es porque es de la despensa de Dios. El chocolate que muchos se tomaron viene de un cacao que es de la despensa ¿de quién? De Dios. El pan que te comiste al desayuno, perdónenme los que están en ayuno, viene de la despensa de Dios que dio trigo. Todo lo que nosotros tenemos es porque Dios lo ha entregado. Yo no trabajo en procesar algo, pero la Biblia dice aquí en Proverbios capítulo 2 versículo 6 que Él es el que da el conocimiento. ¿Quién es el que da el conocimiento? Dios. Porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si tú trabajas en bienes y servicios, de alguna manera ese conocimiento te lo ha dado, ¿sabes quién? Dios. Entonces, ¿de qué me voy a jactar? ¿De qué me voy a enorgullecer? Si transformas algún producto es porque viene de la despensa ¿de quién? De Dios. Y la Biblia dice en el Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Amén. Así que ¿de qué nos vamos a enorgullecer si todo viene de parte de Dios? Y Mateo capítulo 23 versículo 23, hablando de la ofrenda, exactamente del diezmo, dice aquí lo siguiente: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre lo más mínimo ingreso de sus jardines y hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben, ¿qué? Está en el Nuevo Testamento. Es cierto que deben diezmar, ya que es un deber, pero sin descuidar las cosas más importantes. Y es curioso que el Señor utilice aquí esta analogía con cosas tan pequeñas, porque los judíos de su época se cuidaban de entregar hasta lo más mínimo de las plantas. O sea, si tenían, por ejemplo, 1000 de hierbitas, daban 100. O sea, imagínense, de lo más mínimo. Si iban y compraban, o alguien les daba, a términos de hoy, digamos, 500 pesos de hierbabuena, ¿sí? Para hacerse una guapanela. Ellos de ahí dejaban 50. O sea, eso eran, pero milimétricos. Y Dios les dice: eso está bien, tienen que hacerlo, pero no se olviden que lo principal es la justicia, el amor, la misericordia. Es más, en Miqueas capítulo 6 versículos 6 y el 8 dice lo siguiente: ¿qué es lo que pide Jehová? Y está hablando de la ofrenda. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces el Señor lo que está diciendo aquí: sí es necesario entregar de lo que el Señor nos da, diezmo, la ofrenda, la primicia, ya lo vimos, pero no es lo único. Nuestra vida debe estar acompañada de agradar a Dios y agradar a nuestro prójimo. Y aquí es donde viene nuevamente el llamado de atención para nosotros como varones, y es: ¿cómo agrado a Dios? Portándome como un varón de Dios. ¿Cómo agrado a Dios cuando yo entiendo que soy el sacerdote? Y dirán: ¿por qué insiste? Y estamos hablando de guerra espiritual, hablamos de sacerdocio, hablamos de esto, hablamos. O sea, yo creo firmemente, no es que me haya vuelto monotemático, que no tenga más, pero yo encuentro en la palabra de Dios que no es solamente dar dinero, sino que dar el dinero, pero acompañar eso con una vida que agrada a Dios. Y agradar a Dios es buscar ser justo con el prójimo. Y cuando tú, Aarón, no eres el sacerdote, eres injusto.
Cuando tú no lees la Biblia con tus hijos, te estás comportando como alguien que no es creyente. Y puedes dar millones, pero estás desagradando a Dios en cierta manera. Cuando tú no haces lo que Dios te mandó a hacer, Dios un día te lo va a demandar a ti. Cuando tú no eres ese varón que Dios ha puesto en tu casa para bendecir tu familia, y bendecirla no es solamente llevarles la comida, eso es una parte. Bendecirla es tratar bien a tu esposa, con cariño, con amor, que sea la reina de tu casa. Cuando tu mujer eres una gotera en tu casa, ¿me entienden el término de gotera? Bueno, vamos a Proverbios. Gotera es que ahí hágale, 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 cantaletosa. Estás interrumpiendo los planes de Dios. Y entonces, por más de que des, no estás acompañando tu vida de una vida que agrade a Dios. Porque no es solamente dar. El dar es importante y no dejes de hacerlo, porque Dios te va a demandar también de los recursos. Pero es acompañar tu vida de cómo estás actuando. Como ando tu hijo, no honras a tus papás obedeciéndoles, respetándoles, teniéndoles en cuenta de todo. Puedes dar millones para la obra de Dios y solamente vas a tener millones en tu bolsillo, pero no estás honrando a Dios. Porque la palabra del Señor dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y les digo esto porque yo decía: pero Dios, ellos van a decir que todo siempre lo mismo estos últimos días. Yo sé, hay algo especial que Dios quiere hacer y que nosotros entendamos. No es un asunto en la iglesia de dar dinero. Ciertamente es necesario darlo y Dios lo demanda, pero debemos acompañar la vida de una vida de testimonio. Una vida de testimonio con el prójimo es el cristiano que está en el colegio, en la universidad y no hace trampa. Es el cristiano que prefiere sacarse 0, pero no deshonrar el nombre del Señor. Es el creyente que tiene un vehículo, lo para el policía porque cometió una infracción y no le va a dar, ¿cómo se llama eso? Soborno. ¿Cierto? Como el de mi amigo que lo detuvieron y el policía, y él era pastor y le dijo el policía lo buscó para la parte de atrás. Bueno, ustedes saben cómo es eso, no todos, porque no todos los policías de tránsito son así, pero le tocó uno que sí era así. Dice que lo llamó aparte y le dijo: hermano, el parte es duro, valía hartísimo. Y le dice: pa' grúa y todo, pa' patios. Y le dice: conozco 50,000 razones para no hacer el parte. Pero él no le dio el dinero, porque él no iba a participar, porque después ¿cómo le salía al Señor? ¿Con qué cara le sale al Señor? Entonces es esos detalles de la vida. Es cuando vamos a presentar un papel y no trampeamos el papel para que nos salga lo que nosotros queremos. Cuando nosotros vamos y estamos delante de la persona que sea y somos transparentes con el que sea. Y si nos equivocamos, porque en algún momento lo hicimos, ¿qué hacemos? Le pedimos perdón. ¿A quién? A Dios. Y Dios nos perdona. Dios nunca nos va a estar ahí: usted hizo esto el 17 de febrero de 1954. Dios no es así. Si ya le pediste perdón al Señor, siéntete libre. Amén. Porque Dios perdona. Denle un aplauso al Señor. Es el jefe que es justo con sus empleados. Estoy hablando de personas cristianas. Entonces, esa persona está acompañando ese dinero con lo que le agrada a Dios. Y es que está siendo justo con su prójimo. ¿Con su quién? Con su prójimo. El principal prójimo que tú tienes, si estás casado, es con el que te acuestas a diario. A ese prójimo al que más alegre tienes que tener. Ese es el principal prójimo, el que debe estar contento todos los días, el que estar feliz, dichoso o dichosa, obviamente, ¿no?
A ese es el que tienes que tener más dichos. Después los demás, de ahí para adelante. Amén. Después están esos otros progimitos que se llaman hijos. Sea un buen sacerdote. Mujer, sea una buena sacerdote en tu casa. A ellos tienes que también responderle ante el Señor, responder por ellos. Y si tú eres hijo, honra a tu papá, honra a tu mamá. Y entonces todo el dinero que es, eso va a fluir así en la caja del cielo de una mejor manera. Amén. Amén. Eso no es traer plata, hermano. Hace 8 días hablábamos de dinero y veíamos que es una bendición y escuchamos testimonios. Y los testimonios no pararon ahí, todavía tenemos otros, ¿cierto? Eso, cuando uno bendice eso el Señor, mejor dicho, se deja ver con sus bendiciones. Cuando tú traes y das lo que el Señor ha declarado en su palabra. Pero es acompañar una vida de justicia. Amén. Un día el Señor te va a demandar. ¿Sabes qué? Tú no sabes cuándo va a llegar ese día. Tú no sabes cuándo va a llegar ese día para ponerte a cuentas con Dios. Y es que a veces vivimos como si fuéramos dueños de la vida. El dueño de la vida se llama Dios. Esta semana me sorprendí, y es que este año hemos tenido la tristeza de asistir a la partida de personas muy queridas. Uno no sabe cuándo nos toca. ¿Y sabes qué? ¿En qué momento le toqué? No, yo estaba, imagínese, un creyente que sí, pero estaba choneteado, estaba andando mal. No, pero yo diezmaba, sí, pero estabas andando mal por allá como no debes. Ese dinero no te va a entrar al cielo. El único que te deja entrar al cielo es tener fe en Jesús, amén. Arrepentirte de tus pecados, pero vivir una vida consecuente a eso. Tal vez esto no es igual de efusivo que hace 8 días, porque pues obvio, todos queremos, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? ¿No habrás escuchado durante estos días algo que te sirva más para tu alma que el hecho de decirte yo? Dios te está llamando a ponerte a cuentas con Él, con tu familia, con tus hijos, con tu empresa, con lo que tienes alrededor. Amén. Y si tú lo haces, te quiero decir algo. Dios va a hacer que esa bendición económica aún fluya de una mejor manera. Porque si hay algo que nos hemos dado cuenta, es que cuando uno honra a la manera de Dios, la caja económica comienza a fluir. Denle un aplauso al Señor. Pero no lo hagas por eso, hazlo es porque vas a agradar a Dios. Hazlo porque Dios te lo está demandando. Amén. Ahora, si tú sales y sigues, pues yo ya hice mi parte. Número 3, ¿cómo más acompañar bien cada dinero que damos? Porque ciertamente decía Mateo 23 y palabras del Señor, deben diezmar, recordando siempre que Dios es soberano. Nunca se te olvide que Dios es soberano. Entonces, agrada a Dios con su palabra, agrada a Dios siendo justo con tu prójimo. Y número 3, nunca se te olvide que Dios es soberano. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 10 al 11, hablando del dinero que se siembra, dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come. Ya nos acordamos, ¿no? Es que no se coma la semilla. Entonces no vas a tener nunca una cosecha si te comes la semilla. ¿Y qué es comerte la semilla? Pues si no le dejas al Señor lo que es del Señor, pues te estás comiendo la semilla. Y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda buena liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias hacia Dios. Pero dice el versículo 10, enfocándonos en el versículo 10, que es Dios el que da pan. O sea, Dios es el que sabe cuánto pan te puedes comer. O sea, Dios es el que sabe. Dios sabe si tú aguantas con un pan.
Y si con un pan de 200 ya, ay, ya 200 eso no existe, perdón. Si tú sí sabes, con un pan de 500, ¿sí? O si de pronto para tú necesitas una mogolla de esas de 3000 con arequipe, ¿sí? Dios es el que sabe cómo es tu capacidad. Y Dios te va a dar de acuerdo a eso, a tu capacidad, lo que Él sabe que es mejor para ti. ¿Por qué? Porque es que la Biblia dice en Jeremías 17, 9 y 10 algo muy tremendo. Y dice la palabra en Jeremías: engañoso es el que, más que todas las, ¿quién lo conocerá? No, pues que ahora ¿qué hacemos? Pues aquí está la respuesta. Yo, o sea, el Señor está, no yo no, sino el Señor dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién es el que conoce tu vida? ¿Quién es el que conoce tu corazón? Dios. Así es, Él es el único, el que conoce. Y para ello yo quiero hablar de una pareja, terminando aquí, pero una pareja que no está aquí. ¿Listo? Porque pues si estuviera aquí pues sería feo hablar de ellos. Vamos a hablar de ellos que no están aquí. Rajemos del prójimo. Vamos a hablar de Ananías y Zafira. ¿Listo? Entonces dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 5 que había un hombre llamado Ananías y su esposa se llamaba Zafira. Se puso de acuerdo con ella para vender un terreno que tenían, pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposo sabía lo que había hecho. Mírenlos, mírenlos. Entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con parte del dinero? El terreno era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto el dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió eso? Le mentiste a Dios y no a los hombres. ¿Qué pasó? Ellos tenían un terreno, dice la Biblia Valera, en tanto, siempre lo hemos dicho más o menos, o sea, digamos, tenían una casa, un lote, no sé, valía 100 millones de pesos. Señor, si tú me bendices y podemos vender el terreno en esto y un poco más, yo voy a bendecir la obra, ¿sí? Con tanto dinero. Sucedió que no lo vendieron en 100 millones, lo vendieron en 120 millones, ¿sí? Entonces cuando ya tenían los 120 millones, dijeron: uy, no, tampoco, uy, no, ¿quién va a saber por cuánto? Eso es un asunto de nosotros. Vamos y quedamos bien, porque el asunto de ellos era quedar bien ante los apóstoles. Ellos querían quedar era bien, porque ciertamente llevaron dinero, ¿sí? ¿Qué pasó en el momento en que les fue dado el dinero y el momento en que fueron a dar? Que su corazón se extravió, porque engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y yo creo que esta historia, que es verídica, está allí en la palabra de Dios para mostrarnos a nosotros que nosotros debemos cuidar nuestro corazón. Proverbios 23 dice: de toda cosa guardada guarda ¿tu qué? ¿Tu qué? Y Dios sabe cómo da, y Dios sabe cuándo da. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 11 versículo 1: echa tu pan sobre las aguas. ¿Sí dice así todavía? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo recogerás. ¿Listo? O sea, tú siembra, porque es lo que está en la palabra de Dios. O sea, sé obediente, sé generoso, pero no vayas a la presencia del Señor a decir: bueno, Dios, yo di, yo veré. No, yo estoy esperando, mirar cuánto, sí, ya. O sea, es que si tú dices que vas al 30%, entonces la gente comienza a hacer cuentas y parece que fuera una pirámide de esas que ya no existen en el país, ¿cierto? Que dice 30%, entonces yo sembré 100,000, el 30% de 100,000, ¿cuánto será? ¿Cuánto es? Como 130,000 pesos, algo así, ¿no? ¿Cuánto es el 30%? Matemáticos, saquen una calculadora ahí. Entonces yo estoy esperando que Dios me dé de acuerdo a esa proporción. Es más, Dios dijo que daba al 60. Wow, mejor que un banco. No, al 90. Uy, no. Dios, estoy esperando. Esa no es la actitud, porque Dios es soberano. Dios sabe a quién le dan
cómo le da y en qué momento le da. Imagínense nosotros guardando las proporciones. También puse este ejemplo alguna vez. Imagínense que su niño de 6 años. ¿Cuántos tienen niños aquí menores de 7 años? Levanten la mano. Les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Listo? ¿Qué tal si tu niño de menos de 7 años ganó el año y es el mejor estudiante? Gloria a Dios, amén. Lo condecoraron, le dieron la graduación, ¿sí? Wow, diplomas, foto para el Face. Y uno que lo que hacen los hijos, es como si ese diploma, mejor dicho, fuera el de la NASA, porque pues son los hijos de uno, y así es, y así debe ser. Pero porque ganó el año y tú tuvieses el dinero, el recurso, y vas y compras una camioneta y se la das, ¿se la darías nomás porque se portó bien? Serías un irresponsable. Ni siquiera le alcanzan los piecitos para manejar. Sería hacerle un daño a él y a los que están alrededor de él. ¿Por qué sabes eso? Porque tú eres su papá, ¿verdad? Tú eres su papá. Pues nuestro papá sabe en qué momento darnos y cómo darnos. A algunos les va a dar harto, 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 harto. Digan amén. ¿Sí? A otros no les va a dar tanto. También digan amén. Que si viene de parte de Dios. ¿Sí es claro? Lo que sí es claro es que Dios no va a dejar que tú aguantes, porque la Biblia lo dice, amén. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces no debemos olvidar que Dios da, porque uno dice, ay, pero mire, este hermano, yo lo veo y cada vez, pum, comenzó en cicla, después moto, después un 4, un Renault 4, del 4 pasó a uno más grande, ahora tiene, pues, no, mejor dicho, ya casi tiene hasta buseta, ¿sí? Mientras que yo en el mismo tiempo sigo en la cicla. No, Dios, ¿qué pasa? Y yo diezmo, y yo ofrendo, ¿sí? Pues es que Dios es soberano. Dios sabe por qué el otro ya lo lleva prácticamente en Ferrari y todavía no. Dios sabe, amén. Yo debo es obedecerle a Dios, porque es un principio que me va a bendecir. Y como dice Eclesiastés 11:1, ¿listo? Déjalo ahí. Tarde que temprano recogerás. Echa tu pan y tranquilo que Dios nunca es deudor de nadie. La palabra del Señor nos lo dice o nos lo muestra literalmente, que nos dice que Dios no es deudor de nadie. Mateo 10, 29 y 30 dice la palabra del Señor lo siguiente: Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dado casa, hermanos o hermanas, o padres o madres o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo. Hermanos, oye, si ya con un hermano te agarras, imagínate con 100. Hermanas, imagínate las mujeres que tienden a ser un poquito más, digamos, bueno, dejémoslo para otro punto. Madres, 100 mamás. Hijos, 100 hijos. Con 2 ya te salen, ¿cierto? Canas verdes y amarillas. O con 4 o con 1. Tierras, bueno, eso sí, ¿no? Y con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. Este mismo versículo en Mateo dice que no haya recibido 100 veces más esposo. 100 esposos. Si ya con el que tienes de pronto dices, ay, Señor y Dios, qué bendición. O esposas, Dios, 100. No, la palabra 100 es algo mejorado. Es decir, que lo que tú entregues al Señor, Dios va a hacer que eso se te devuelva mejorado a tu vida. Amén. No es la proporción de que doy 1 y ya 100, o sea, 100 literal. Porque pues sería hasta ilógico, ¿no? 100 mamás, no, solo hay una mamá. Una. Y solo hay un papá. 1, no hay más. No es eso. Es que te va a volver algo mucho mejor. Amén. Es decir, esa persona mejorada, si hablamos de una persona. Así que tú siembra. Pero no te pongas a ver, Dios,
¿Cuánto es? Esto no es una transacción. Dios, doy esto, entonces me vas a dar el 100%. Sí, Dios quiere, te lo va a dar. A algunos les va a dar el 10, a otros les va a dar el 30%, a otros al 60% y a otros al 100%, amén. Y a otros al 1000, porque Dios hace eso, amén. Al 1000, al 1000. Dios es bueno, Dios sabe. Tal vez tú no tienes el corazón preparado, porque cuántas personas es: Señor, dame esto, y después de que Dios se lo da, dame una empresa, 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 dame una empresa. Positivos, no es que seamos pensamiento positivo. Dame una empresa, dame una empresa. Y de pronto te da la empresa y después te olvidas de Dios. Yo prefiero seguir de empleado, pero tener a Dios, de verdad. Perdónenme que le diga, y no soy mediocre ni estoy diciéndoles que sean que ser empleado, ser mediocre. No estoy diciendo que no piensen más allá. No, les estoy diciendo es que así uno esté con algo poquito, pero que tenga a Dios, eso es lo mejor que uno puede tener. Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿De qué te sirve tener, pero no tener a Dios? Entonces, como Dios sabe, Él muchas veces va a probarnos. No porque Él no sepa, sino para que nosotros sepamos. Amén. Le voy a dar esto, voy a darle esto, voy a darle voy a llevar a esta persona hasta este punto económico, a ver si esa persona con ese empleo me va a honrar. Señor, si tú me das un empleo, yo voy a bendecir tu casa. Y llega el empleo y en el último que piensan es en bendecir la casa de Dios. El último que aparece en la lista está la tarjeta de crédito, está esto, está el pago. Dios, lo siento, no alcanzó. Será la otra oportunidad. Dios, témelo ahí, la otra quincena cuadramos. ¿Quién dijo que con Dios es un prestamista o algo así? No, Dios no lo es. Dios es el Rey soberano, amén. Entonces el asunto es que Dios sabe cuándo darnos, Dios sabe cuándo soltar, pero Dios sabe también cuándo retener, amén. Y si tú estás en las manos del Señor y tú has hecho lo que Dios ha dicho en su palabra y no has visto todavía, tranquilo, llega el momento en que Dios te lo va a dejar ver, amén. Mientras tanto, Dios está probando tu carácter. Dios está probando realmente si le has de bendecir. Porque si es para que tú no vuelvas a buscarlo, pues Dios dice: yo prefiero tenerlo aquí orando y rogando, que no por allá saltando y olvidando. ¿Es claro? Entonces nunca se te olvide que Dios es soberano y que Dios da como Él quiere y en el momento en que Él quiere. A veces uno no sabe en qué momento va a llegar. A veces llega así, ¡pum! Como hace 8 días, ¿cierto? Contamos el testimonio. Alguien sembró, mire, a la media hora Dios ya le estaba entregando. Y la gloria para mi Señor. Por la tarde le estaban bendiciendo a esa persona. No, mejor dicho, yo le dije a esa persona: deje algo para los demás, ¿qué tal eso? Pero Dios es así, Dios es soberano, amén. Tú siembra y tranquilo, no te pongas a estar a la expectativa, porque Dios mirará el momento justo para entregar lo que Él tiene para ti, amén. ¿Ya te ha dado o no te ha dado? Amén. Entonces, con esto en nuestra mente, quiero volver a Mateo capítulo 23 y termino con este versículo. Mateo 23:23, y es: no dejes de dar porque Dios lo... Mateo 23:23, en la Nueva Traducción Viviente, si la tienes ahí. Y es necesario hacer esto, pero sin dejar de hacer aquello. Es necesario. Las dos cosas honran al Señor. Número 1, conoce a Dios, y la mejor manera es a través de su palabra. Número 2, compórtate como un verdadero hijo de Dios o hija de Dios. Y con los primeros que tienes que comportarte es con tu familia. ¿Con quién?
con tu familia. Porque si no, ningún dinero del mundo te hará entrar al cielo. Nada. Porque la salvación no es porque alguien pueda, nadie puede comprar la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no más. Y eso incluye arrepentimiento. Y número 3, nunca se te olvide que Dios es soberano. Amén. Yo creo que Dios está derramando cosas grandes. Amén. Pero Dios nos está llevando a un nivel de obediencia, porque la obediencia desata el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Quién lo cree? Dele un aplauso al Rey. Siembra, pero acompaña lo que siembras con tu vida. Amén. Amén. Pongámonos de pie.